Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Mi nombre es Natalie Moncada y el día de hoy nos encontramos en un nuevo formato del podcast, ya que nos estamos transformando, por lo que ahora vamos a tener entrevistas, un espacio más dinámico, vamos a tener invitados. De igual forma, ahora me va a estar acompañando en este espacio mi compañero Gabriel Galindo, quien nos hará observaciones desde el punto de vista periodístico para enriquecer el programa. Muchas gracias, Natalie, y gracias a ustedes por vernos. Este es un espacio que trataremos de pensar en voz alta todos los dolores, las memorias que ha sufrido nuestro país y nuestro continente. En esta ocasión pues vamos a abordar hechos históricos del mes de abril que siguen marcando y siguen repercutiendo a nuestro continente. Así es. Bueno, para iniciar nuestro programa, Gabriel nos va a presentar la primera efeméride del día de hoy. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la Guerra de las Malvinas, una guerra que inició el 2 de abril de 1982. En esta se enfrentaba Argentina contra Reino Unido peleando la defensa de las islas. Una guerra que duró muy poco, pero fue brutal. Más de 600 soldados argentinos perdieron la vida. Cabe mencionar que también países de Latinoamérica se sumaron en apoyo a Argentina y reclamaban la falta de apoyo de las grandes naciones como ser Estados Unidos, quienes formaban parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como TIARA, que fue firmado en 1947 y en este formaban parte la mayor parte de los países de América Latina. Valga la redundancia de palabras, el objetivo de este tratado era que los países miembros brindaran apoyo, ya sea económicamente, militar o diplomático. Lo que pasó fue que países que eran consideradas potencias no brindaron el apoyo necesario a Argentina. Los dejamos con la efeméride y luego regresamos para tener el punto de vista de expertos. El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que tuvo lugar entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La Guerra de Malvinas despertó un fuerte sentimiento de patriotismo y de defensa de la soberanía nacional, así como conciencia de los males del imperialismo, y unió al pueblo argentino en torno a la causa de recuperar las islas. Latinoamérica juzgó como traición que los Estados Unidos no apoyara a Argentina, faltando a las obligaciones hemisféricas que establecen el Sistema Interamericano y el TIAR sobre la cooperación en seguridad y defensa, perdiendo así, este último, su vigencia como tratado. Esta fecha nos sirve como recordatorio de la importancia de la lucha por la soberanía y de mantener viva la memoria de las resistencias antiimperialistas. Damos la bienvenida a la abogada Cecilia Celedón, quien es directora de la Dirección de Investigación y Cumplimientos de Compromisos Internacionales, que nos estará apoyando para evacuar dudas de este tema. Abogada, preguntarle qué lecciones rescatamos de la Guerra de las Malvinas. Muchas gracias. En cuanto a este conflicto de la Guerra de las Malvinas, podemos rescatar que todo país tiene derecho a defender su soberanía. Igualmente, en este momento tienen los países los medios como poder hacer que se respete su territorio utilizando mecanismos internacionales como algún reclamo presentado ante Naciones Unidas o algún comité que se dedique específicamente a defender, como es el caso de este conflicto en las Malvinas. Existe una comisión especial de descolonización donde el caso fue presentado y está esperando Argentina pues que en este caso se pueda plantear el caso, ahí valga la redundancia, para poder tomar una decisión pacífica y que no siga afectando a los pobladores hasta este momento. Sí, igual, ¿verdad? A pesar de que ya no está la guerra como tal, todavía tenemos el conflicto abierto y ya en ese momento es una cuestión de voluntad, ¿no? De querer dialogar, de querer llegar a un acuerdo. Al final siguen siendo tierras de la gente de Argentina, ¿no? Definitivamente, pero como bien dice, mientras no existe una resolución pacífica a este es algo que está latente.
lo que sí los países tienen que tener en todo momento es la buena voluntad de resolver de manera pacífica este tipo de situaciones para no afectar el cumplimiento de los derechos humanos y obviamente también crear tensiones a nivel internacional. Bueno, muchas gracias, abogada. Igual sigue con nosotros un momento más, ¿verdad? Acompañándonos en las siguientes efemérides. En este segmento vamos a hablar sobre las desapariciones de salvadoreños en Honduras. El 22 de abril de 1981, agentes del DNI detienen a 14 salvadoreños que estaban refugiados en Honduras y desaparecen. Aún ahora los restos no han sido encontrados, los familiares siguen sin respuestas, pero vamos a enterarnos un poco más sobre este conflicto en la efeméride. El 22 de abril de 1981, 14 salvadoreños refugiados en Honduras, seguidores de las ideas de Monseñor Romero, fueron detenidos y desaparecidos por la DNI en la colonia Miramontes en Tegucigalpa. Sus nombres son Mauricio Varillas, Nora Gómez de Varillas, Enoé Arce, Ana Arce, Salvador Fabián, Claudia Domínguez, Ana Córdoba, Concepción de Navarro, Ana María Sierra y Sara Arce. La detención ilegal de Nora Trinidad Gómez de Varillas generó protestas estudiantiles que exigían su liberación y la de su esposo. Ella fue colaboradora cercana y secretaria de Monseñor Óscar Romero, mártir de la lucha popular salvadoreña, además de ejercer como secretaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Centroamericana. Días después, agentes de la DNI detuvieron sin orden judicial a 18 salvadoreños más, sin ser puestos ante una autoridad judicial competente. Ellos son Francisco García, Jorge Jiménez, Yanira Villalta, Narciso López, José González, Luis Alvarado, Matilde Quintanilla, Rafael Torres, Julio Díaz, José Martínez, José Arrieta, Tomás Vigil, Juan Alvarenca, Jorge Hernández, Mario Valladares, Roberto Ventura, Lisbeth Castro y Manuel Rodríguez. Todavía se desconoce la suerte que corrieron ni sus cuerpos han sido hallados. Ahora, ya habiendo visto la efeméride, dígame, abogada, ¿cuáles son las recomendaciones de los organismos internacionales sobre el caso de desapariciones de salvadoreños en Honduras? En este caso, el Comité de Desapariciones Forzadas es muy puntual en cuanto a sus recomendaciones. Por ejemplo, en este tipo de situaciones, sobre todo recomienda que la tipificación del delito de desaparición quede en los códigos penales de cada país, que nos enfoquemos como estados en la no repetición de estos hechos y en la prevención. También así como llama o insta a la búsqueda inmediata, que la búsqueda no cese, que la comunicación constante con los familiares de estas víctimas estén actualizadas en todo momento y que se procure una justicia y una reparación para estos. El Comité de Desapariciones Forzadas como tal es muy estricto porque estamos hablando de vidas, de personas y de la falta de respuesta que se le ha dado a las personas o a sus familiares en este caso. Abogada, consultarle si este tema sigue siendo de interés para el Estado. En efecto, precisamente tenemos una constante comunicación tanto con el Ministerio Público como la Secretaría de Seguridad por los procesos de investigación de estos casos y se le reporta periódicamente a los comités cuáles han sido las acciones. El año pasado pudimos reportar desde el Estado de Honduras resultados de personas que habían sido encontradas o personas que efectivamente no habían sido desaparecidas forzadamente en este momento de la historia, pero es un tema muy puntual, muy importante para el Estado de Honduras y en cumplimiento de los órganos de tratado, porque no solo prima aquí la voluntad que podamos tener, sino también el cumplimiento legal estricto que tenemos con los órganos de tratado. Así es, igual, porque no podemos olvidar que en este caso estamos hablando de salvadoreños que fueron desaparecidos en Honduras, pero Honduras también tiene su propia historia. Lastimosamente, tenemos esta mancha de todos los desaparecidos de los 80, ¿no? Bajo las doctrinas de seguridad y todo este tema que se vivió de la represión, del abuso policial, ya tenemos esa mancha y es un trabajo arduo que hay que hacer todavía. Definitivamente, pero debemos resaltar también que desde el momento que inicia el gobierno solidario ha sido un tema de repunte, ha sido un tema donde nos han dicho esto es importante que el Estado de Honduras rinde cuentas y se haga responsable por esta situación. Bueno, muchas gracias, abogada. Bueno, continuando con las efemérides del mes de abril, vamos a abordar el tema de los mártires del cerro de la montaña del Jute. El 30 de abril de 1965, 7 campesinos fueron asesinados en la montaña del Jute. Ellos eran miembros de la Federación Nacional de Campesinos de Honduras y luchaban por las reformas agrarias. Este hecho marcó un precedente en la historia de nuestro país
y hoy en día son considerados símbolos de la dignidad campesina, estos mártires. Se manejaba que las Fuerzas Armadas emboscaron el lugar donde los campesinos estaban refugiados y los torturaron, asesinaron y quemaron sus cuerpos. Posteriormente este hecho fue dado a conocer como un enfrentamiento guerrillero. Hasta el sol de hoy no hay justicia ni responsables de este hecho. A continuación vamos a ver un poco los mártires del Jute, la efeméride sobre este tema. Aunque fue hace 58 años, resulta imposible olvidar a aquel grupo de campesinos progreseños que lucharon por el derecho a la tierra que les correspondía durante la dictadura de Oswaldo López Arellano, los 7 de la montaña del Jute: Hermelindo Villalobos, Aquileo Izaguirre, José María Izaguirre, Benedicto Cartagena, Benito Díaz, Lorenzo Zelaya y Rufino López se unieron para liderar esta causa. El 30 de abril de 1965 fueron asesinados por el régimen militar y sepultados en el lugar del crimen. Ahora, la montaña del Jute es un lugar de conmemoración para las organizaciones campesinas, sindicales y de lucha popular que continúan trabajando por la reivindicación de los derechos del campesinado, recordándonos seguir luchando por la justicia y mantener viva la memoria de los mártires. Bueno, regresamos después de ver la efeméride de los mártires del Jute. Abogada, ¿qué nos puede informar de los mártires y qué se está haciendo a nivel de gobierno? Lo primero sería lamentar que la historia de Honduras se vea manchada por este tipo de incidentes, pero se debe siempre resaltar la voluntad del gobierno actual, donde ha tomado a bien la iniciativa propia de hacer un evento o un homenaje en el año 2023, donde participó la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto de Antropología e Historia y otras organizaciones para hacer un reconocimiento, para investigar bien qué fue lo que pasó, buscar los responsables. Aunque no exista todavía un reclamo a nivel internacional ante la CIDH o algún órgano de tratado, el Estado de Honduras sí tiene la preocupación de limpiar su nombre y de hacer una reparación a las víctimas. En el año 2023 fue sumamente importante porque es uno de los casos en los que no nos exigieron de parte de un organismo internacional, sino que fue por voluntad y compromiso propio del Estado para poder llevar a cabo este reconocimiento. Igual, los mártires del Jute es el tema que nos tiene aquí hoy, pero existen otro tipo de conflictos, aún conflictos agrarios, conflictos de tierra, esto se sigue dando y se va a seguir dando al final, son cosas que inevitables, pero sí existe la voluntad del gobierno de hacer algo al respecto, por lo menos de reconocer la labor, ¿no? Por supuesto que sí, y es sumamente importante resaltar que aunque este caso no haya sido todavía llevado ante la CIDH, otros que sí nos atañen de interés en la CIDH, el Estado inmediatamente, a través de la Procuraduría General de la República, muestra su buena voluntad de entrar en un diálogo con las víctimas. Porque la idea en este momento es mostrar nuestro compromiso, la responsabilidad tanto nacional como internacional de que los hechos en efectivo ocurrieron. No es tanto como investigar sino si ocurrieron o no, sino que responsabilizarnos a que esto no vuelva a ocurrir y de qué forma nosotros podemos llegar a un acuerdo de solución amistosa con las víctimas o con las organizaciones involucradas en este caso. Y es también importante resaltar que se protege también que los casos no lleguen hasta la Corte Interamericana de Justicia, donde todos nos vemos involucrados como Estado de Honduras a la hora de tener una sentencia. Bueno, al final hay que recordar que los conflictos inevitablemente siempre se van a dar, pero lo importante es tener la voluntad no solo de reconocer los errores que se pudieron haber cometido, sino también intentar repararlo, ¿verdad? Para avanzar y para ir mejorando. Bueno, les dejamos este tema por acá y continuamos con la siguiente efeméride, ¿verdad? Que nos habla sobre la intervención militar extranjera y la guerra civil de 1924, donde viene Honduras y es intervenida militarmente por los marines de Estados Unidos bajo esta falsa ayuda extranjera, ¿verdad? Con la intención de proteger a la población, cuando al final lo que estamos viendo es la protección a la industria bananera, toda esta manipulación de poder, toda esta manipulación del pueblo.
Y bueno, en la efeméride nos va a contar un poquito más sobre esto. Durante el fin del gobierno de Rafael López Gutiérrez en enero de 1924 comenzaron las disputas por el liderazgo político de la nación, al haber un descontento con el candidato más votado en las elecciones, el general Tiburcio Carías Andino del Partido Nacional, frente a los candidatos del Partido Liberal Policarpo Bonilla y Juan Arias. Ante la clara negativa al diálogo y la resolución del conflicto luego de la intervención del Congreso Nacional y sin llegar a ningún consenso, López Gutiérrez decidió quedarse en el poder. Dicha acción dio lugar a una época oscura, la Segunda Guerra Civil de Honduras. Inició entonces en la ciudad de Comayagua la disputa militar en la que participó la clase burguesa de la época y la muy asentada industria bananera a través del pueblo, dividido por los intereses económicos de los poderosos. Para marzo, el embajador de Estados Unidos, Franklin Morales, solicitó la intervención de militares de ese país. Como respuesta, se ordenó la llegada de un crucero al Golfo de Fonseca y aproximadamente 200 marines sitiaron Tegucigalpa. La intervención militar y política fue evidente, así como la contratación de mercenarios que buscaban obtener ventaja militar. Finalmente, bajo presión política y diplomática, se logró un cese al fuego, a través de Summerwells actuando como mediador en representación del imperialismo norteamericano, acciones que denotaron un esfuerzo para proteger sus intereses, la defensa de las compañías fruteras y las concesiones mineras de la Rosario Mining Company. El conflicto culminó con la firma de la Convención de Amapala y la elección de Vicente Tosta como presidente provisional. Para el 30 de abril, los marines se fueron de la capital. Desde su llegada, personalidades de la época mostraron su indignación y patriotismo contra la ocupación, como Froilen Turcios y Visitación Padilla. A 100 años de la Guerra Civil de 1924, el gobierno del socialismo democrático conmemora a quienes cayeron injustamente en el conflicto armado y realiza un llamado al diálogo y a la paz en todos los contextos. Bueno, después de la efeméride, me gustaría preguntarle, abogada, en actualidad, ¿qué representa para nosotros como país o para un país cualquiera la injerencia militar extranjera? Bueno, definitivamente en la actualidad representaría una vulneración o una violación a su territorio, al derecho a defender su soberanía, prácticamente lo que hemos venido hablando. Y también en este momento es importante mencionar que ya contamos con organismos o con instrumentos internacionales que nos permiten defender nuestra soberanía, la toma de decisiones dentro de nuestro país y también con órganos, con fundamento legal interno que nos van guiando en caso de que esta situación se pudiera dar nuevamente. En aquel momento histórico no teníamos los mismos instrumentos internacionales que tenemos, ni los países estaban tampoco tan involucrados para poder defender la soberanía, porque recordemos que actualmente no se permite la injerencia de un país a otro porque vienen los aliados, lo que conocemos como los aliados, y ya empiezan otros países a tomar importancia en el asunto, como otros conflictos que tenemos, por ejemplo, en Europa. Sin embargo, actualmente sería un problema de mucha tensión internacional y que obviamente pues, puede repercutir tanto en el tema económico como en el cumplimiento de los derechos humanos. Y es precisamente aquí donde nos protege la Carta de Naciones Unidas de 1948, donde nos protege y obliga a la vez a todos los países a respetar el territorio y la toma de decisiones a lo interno de cada estado. Tomando en consideración lo que mencionaba, abogada, de todos estos mecanismos que ya hoy existen y que en caso de que esto llegase a ocurrir en este momento, sería algo de impacto global. Preguntarle qué tanto se ha avanzado en este tema. Tenemos mucho avance. A nivel internacional tenemos una cantidad. Por ejemplo, tenemos la Carta de Naciones Unidas de 1948, que se desprende precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto mundial armado donde se involucraron muchos países. Y a la fecha todavía estamos latentes de muchos conflictos que pueden resultar en una guerra mundial. Por lo tanto, estos países deben inmediatamente acudir a estos órganos de tratado o a la misma Naciones Unidas para protegernos. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde también obliga a los países a respetar la soberanía de todos, y tratados entre países, pueden ser bilaterales o multilaterales, que pueden ser tratados que nos lleven a tener un respeto más estricto o más íntegro de la soberanía de los países. Bueno, abogada, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer tenerla con nosotros el día de hoy. Y igual tenerla como la primera invitada del nuevo formato del programa. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento y por, expandir un poco más las efemérides y los temas de hoy. Gracias a usted. Bueno, gracias, abogada, por formar parte de este programa hoy. Muchas gracias.
La Secretaría de Derechos Humanos garantiza, promueve y protege tus derechos humanos. Para comunicarte con nosotros existen varias formas. Desde nuestras redes sociales, contamos con respuesta inmediata sobre información general respecto a las dudas más comunes, como orientación hacia las instituciones competentes para atender e interponer una denuncia por violación de derechos humanos y otras dudas. También contamos con una casilla de comentarios pública para atender tus interrogantes. Contamos con una casilla de mensajería directa para atender cualquier tipo de comunicación que decidas establecer con nosotros. Para conocer más información sobre la Secretaría de Derechos Humanos, visita nuestra página web www.sed.gov.hn y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Continuando con el programa, en este segmento hablaremos sobre la herencia y resistencia del pueblo garífuna y el fallo a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015. Gabriel, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, el 12 de abril se recuerda como la llegada del pueblo garífuna a nuestras tierras, ya 228 años desde ese momento, y han sido vitales para la afrodescendencia y la diversidad cultural de Honduras. Cabe mencionar que ha sido un pueblo bastante golpeado y que ha enfrentado diversas luchas por la defensa de sus tierras, despojo y criminalización por la defensa de tierras ancestrales. En el año 2015, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el fallo del caso de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Así es, este fallo se da porque la Corte reconoce que el Estado viola derechos territoriales y colectivos de las comunidades garífunas. Entre las violaciones que se destacaron por la Corte Interamericana fue la falta de titulación efectiva de los territorios, las ocupaciones ilegales y la falta de protección frente a terceros, falta de consulta previa, libre e informada para los proyectos que afectaban las tierras, y asimismo responsabiliza al Estado hondureño por cuando hablamos de fallo nos referimos a que le ordena al Estado hondureño en la sentencia titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales, adoptar medidas para proteger el territorio frente a terceros, llevar a cabo los procesos de consulta a las comunidades, pagar indemnizaciones económicas por quienes fueron dañados tanto materialmente como también los daños inmateriales, y realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional. Aún ahora, muchos de los fallos o parte de la sentencia no se ha cumplido en su totalidad, pero cabe recalcar que es como Honduras está siendo pionero en ese tipo de cosas, ya que no es el único lugar donde se tiene ese problema con las comunidades ancestrales que a veces son despojadas o son desplazadas de sus tierras. Cabe mencionar también que la Corte determinó que el Estado de Honduras violó los derechos colectivos de la propiedad, la identidad cultural y el acceso a la justicia. En este sentido, pues, tiene la obligación de, tras emitir el fallo, la Corte tiene la obligación de valer esa. Así es. Este fallo, como te decía, la verdad es que es bastante importante porque también refuerza el derecho de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes a tener su territorio ancestral, a que éste se proteja y se respete. Igual a nosotros como país es de suma importancia que nosotros sigamos como conservando toda esta cultura y todo lo que nos proveen las comunidades ancestrales. Y mencionar también el hecho histórico de que ha sido una comunidad que a través del tiempo ha estado teniendo este tipo de problemática. Y a continuación les presentamos la efeméride de la herencia y resistencia del pueblo garífuna. A lo largo de los siglos, el pueblo garífuna ha superado desafíos y luchas, así como ha alcanzado triunfos que dejaron una profunda huella en la historia de Honduras y de toda la región centroamericana. Su llegada el 12 de abril de 1797 ocurrió cuando el Imperio Británico lo expulsó de la isla de San Vicente en las Antillas Menores. Son la expresión de un proceso de mestizaje entre africanos e indígenas americanos. A partir de su llegada, comenzó el poblamiento de las costas de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua, y residen en al menos 48 comunidades en el litoral atlántico en el país. El pueblo garífuna adquiere una gran importancia en el reconocimiento de la diversidad cultural y del multiculturalismo institucionalizado, pero los estados no han ejercido sus responsabilidades históricas y sociales para el mismo. Esta población ha realizado un relevante papel en las políticas para visibilizar los pueblos de origen africano, por la vía del reforzamiento de las categorizaciones etnorraciales y el reconocimiento de su cultura como patrimonio universal intangible de la humanidad, así como forma parte de las categorías protegidas por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo.
En Honduras, la región habitada por el pueblo garífuna gracias a su posición geográfica estratégica y su extraordinaria belleza natural, ha sido escenario de conflictos desde la época colonial entre sus pobladores, propietarios de tierras y empresarios. Esto se debe a la implementación de proyectos turísticos y de comercio marítimo. Lamentablemente, en ninguno de estos proyectos se ha llevado a cabo un proceso de consulta con las comunidades, como lo indican los estándares internacionales, agudizando las brechas de desigualdad preexistentes y ocasionando el desplazamiento forzado de sus territorios. Además, tras el golpe de Estado de 2009, se ha observado un incremento en la concesión de licencias y permisos, lo que ha profundizado aún más las tensiones en la zona. De acuerdo al Decreto Legislativo 330/2002, cada 12 de abril se conmemora el Día de la Herencia Africana en Honduras, con los propósitos de resaltar el aporte histórico, cultural, científico y académico del pueblo garífuna y de recordar su llegada a tierras catrachas en 1797. Se resalta a la comunidad garífuna como exponente cultural en su gastronomía, historia y costumbres. El 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencias en favor de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Estas sentencias declararon que el Estado de Honduras violó el derecho a la propiedad colectiva, el no demarcar y delimitar adecuadamente sus tierras tituladas, así como el no garantizar su derecho a la consulta y su identidad cultural. Además, se constató que el Estado no proporcionó protección judicial efectiva ni las garantías judiciales adecuadas para estas comunidades, lo que constituyó una violación adicional de sus derechos humanos. Desde el gobierno de la refundación nos comprometemos a velar por el cumplimiento de las sentencias, debido al mal manejo de los gobiernos anteriores, respetando y validando su historia y patrimonio, y devolviendo lo que siempre les ha pertenecido y que nunca se les debió quitar. Dedicamos este espacio para recordar a las personas detenidas, desaparecidas en el mes de abril durante la década de los 80s y los 90s, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos. Cada nombre que aparece en la lista simboliza una lucha por la verdad y la justicia, un legado de resistencia que no debemos olvidar. Hoy, cada nombre en esta lista nos recuerda el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y la justicia. Estas vidas truncadas por la represión representan el dolor de tantas familias que aún buscan respuestas. Este acto de memoria es un compromiso de nunca permitir que estas atrocidades se repitan, que su recuerdo siga iluminando nuestro camino hacia un país más justo, donde los derechos humanos sean siempre respetados. Hemos llegado al final de nuestro primer programa de estilo podcast. Y ha sido un gusto que estén con nosotros. Esto apenas comienza, aún quedan más entrevistas, más invitados, más temas que discutir, más historia que recordar. Esperamos puedan seguirnos acompañando. Muchas gracias. De igual forma les invitamos a que nos puedan seguir en próximas emisiones de este podcast. Mi nombre es Natalie Moncada. Yo soy Gabriel Galindo. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Thank you.